Bueno, estamos a ¿cuántos días? A 6, 7 días de cerrar el año. Y bueno, vamos a cerrarlo en victoria. Vamos a cerrar este año en bendición. ¿Y qué más que con la palabra? Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir, no? ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y dice, hecho semejante a quién. Note, se hizo hombre. Esta es la Navidad. Cuando a veces celebramos estos tiempos, yo veo como pastor el error que muchos cometemos es de no tener la comprensión de lo que significa la Navidad. Y la Navidad es el regalo que Dios le da a la tierra, le da al hombre. Y es el regalo de la salvación, es el regalo del evangelio, de la buena noticia. Ese regalo que no se podía obtener de ninguna forma. El hombre no podía salvarse a sí mismo. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Ningún hombre podía salvarse. Ninguno. Ningún ángel podía venir a salvarnos. Ninguno de ellos. Entonces Dios dice, la única forma es que tome forma de hombre. Y siendo Dios, Dios se hizo hombre para podernos salvar, para poder morir, porque Dios no podía morir. Es que Dios no puede morir. Y de la única manera que podía morir era siendo hombre, haciéndose hombre, tomando el tabernáculo o el cuerpo de un hombre, humanizándose. Por eso dice San Juan capítulo 1:14, y aquel verbo se hizo carne, ¿sí? Esa es la Navidad. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? En el principio era el verbo, ¿ve? En el principio era la palabra, en el principio era el logos, en el principio era el creador, el craneador, no el creador, sino el craneador de todo lo creado. Él era en el principio era el verbo, la palabra activa por la que se hizo todo, todo se hizo por la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio estaba con Dios, y todas las cosas, dice, por el verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan del 1 al 5. Pero mire, quiero que lean el verso 9, si me regala San Juan 1:9. Y después de esta palabra que les quiero dejar, vamos a comer buñuelos. Amén. Vamos a ponernos la pinta, vamos a hacer lo que queramos para hoy celebrarlo, pero con comprensión. ¿Con qué? Con comprensión. Con comprensión. Regálemelo. Aquella luz verdadera, vea, del 5 al 9 pasa. Entre el 6, 7, 8 dice, había un error de que creían que Juan era el Mesías. Juan era
el Cristo. Juan era el Mesías prometido. No, Juan, el discípulo Juan el Bautista no era. Él no era. Este sí era. Aquella luz verdadera que es Jesús, que es el Verbo, que alumbra a todo hombre. ¿Qué dice? Venía a este mundo. La Navidad, véala ahí. Esa es la Navidad. Venía a este mundo. O sea que el Dios infinito, para podernos salvar, ¿se hizo qué? Se hizo finito. Por eso vamos a leer que se despojó de esa posición, no de su condición de Dios, no, de la posición, porque él siguió siendo Dios como hombre. Venía a este mundo, verso 10, en el mundo estaba, llegó aquí a la tierra. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó el Dios sobrenatural que se hizo? El Dios invisible que se hizo visible. Bajó, descendió, autocondesciende y baja y entra en el vientre de María. Y en el vientre de María es donde se concibe por obra y gracia de ¿quién? Y luego que está allí, llega el momento de su alumbramiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no hay lugar allí en Belén y le toca, ¿en dónde? ¿En dónde es que lo hemos visto? En un pesebre. Porque nosotros arreglamos el pesebre hermoso, como lo miramos, como ponemos las vaquitas, ponemos ahí ¿qué más ponemos? Las ovejas, los pastores y todo eso, la estrella y todo eso lo ponemos tan bonito, pero eso es una condición de que no hay el lugar. El problema era que no había un qué, no había hotel, o sea que usted llegó a una ciudad y se encontró dando vueltas y vueltas. ¿Cuántos han llegado a un lugar así para buscar hotel y encuentra que sí hay, sino que está muy caro? Y uno le da vueltas a ver a dónde se queda. Y yo, ¿por qué no separé esto y ahora me toca dormir entre el carro? Bueno, ese es mi... Y entonces así ocurre. No encontró José y María hotel, pero allí sí era que no había era dinero, sí había, sino que no había era lugar. Le tocó, ¿en dónde le tocó? Con las vacas. Pero resulta que en ese establo estaban todos los animales, estaban fuera. Y por eso por eso es que Jesús no nació según lo que es la cronología. Estamos celebrando, me tocó decir, una fiesta pagana. Esta fecha es una fiesta totalmente pagana. No, lo que es la cronología, el tiempo cuando se hace todo lo que son los estudios, la época en el que el Señor nace es entre abril y entre marzo y abril, el mes de abril. Y esta fecha no, porque esta fecha es invierno en Israel. Entonces, como es invierno, las vacas y los becerros y todo lo que es en el establo tenían que estar dentro. Así que si hubiese sido en esta fecha, no había ni lugar en el establo, en el pesebre. Bueno, eso era aclarando, no para dañar la fiesta. Pero entonces tenemos que tener comprensión. Amén. Comprensión. Entonces, ahí en ese momento, el Señor... en el pesebre allí es donde ocurre todo esto, esa autocondescendencia baja hasta lo más humilde, que esa es una de las palabras que quiero dejarles hoy con relación a esa mansedumbre que tuvo el Señor, que si vamos a celebrarlo hoy debe haber mansedumbre en nosotros. Amén. Debe haber humildad, debe haber
Si lo queremos celebrar, debe haber hoy esa capacidad para perdonar, para perdonarnos los unos a los otros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, perdonar la suegra para que tenga claridad. Bien, entonces dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, imagínense eso, verso 7, tomando forma de ¿qué? De siervo, y se hizo semejante a los hombres. Se hizo semejante a los hombres. ¿Por qué razón? Vamos a mirar las tres razones. Por la M, para morir, para poder morir. O sea, Dios se hizo hombre para poder morir, para poder perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Para poder qué? Perdonar nuestros pecados. Para poder asimismo limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios se hizo hombre para poder morir. Segundo, Dios se hizo hombre para poder mediar, para poder ser nuestro sumo sacerdote. Entonces, no había un sumo sacerdote, estábamos perdidos todos los gentiles. Todos los que no éramos judíos estábamos perdidos, recontra perdidos. Y de la manera que nos salva es de esta forma, hermano. Al morir en la cruz del Calvario, media, y ya la salvación no es solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Del pueblo judío y del pueblo gentil hizo la iglesia. Y ahora todo el que recibe a Cristo es limpiado por la sangre del Cordero y ahora tiene perdón de pecados. Ahora usted tiene un mediador que no entró a un tabernáculo hecho de manos, sino al mismo cielo, al mismo trono del Padre, al mismo escenario, al mismo auditorio del cielo. Entró ahí una vez y para siempre. Ahora usted puede todos los días entrar ahí, todos los días a cualquier hora puede entrar a la presencia de Dios. Tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero que vaya a Hebreos 10 para que lo miremos. Hebreos 10. Me dicen amén si están ahí. Hebreos 10. Y miremos esto que quiero dejarles ahí. Hebreos 10. Porque la ley teniendo, dice, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían las ofrendas, dice, de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más condición o conciencia de pecado. Pero, verso 3, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué hacen? No pueden quitar los pecados. O sea, todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento no podía quitar los pecados. Todo lo que bajo la ley existió no podía quitar los pecados. Verso 4, ¿qué dice? Por la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitarse los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. Navidad. He aquí que ¿qué? Que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, la voluntad del Padre, que el Señor fuera hasta la cruz, se hiciera hombre y fuera a la cruz, la comisión. Vas a hacerte hombre, vas a ir a la tierra y vas a ir a la cruz. Por eso, hasta lo último, Jesús dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que Jesús fuera ¿hasta dónde? Hasta la cruz. Entonces Jesús nació ¿para qué? Para morir.
¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Sabe? Esto es lo que, mire, nosotros cuando hay un héroe lo valoramos, lo alabamos, bueno, ¿qué no hacemos por alguien, por un héroe? Y un héroe que tiene como características, a ver, ¿qué tiene que uno dice es héroe? ¿Por qué es un héroe? ¿Porque qué? Porque salvó una vida, pero tuvo que ¿qué? Una vida o algo hizo que, bueno, pero arriesgarse, tuvo que arriesgarse. La pregunta a esto, ¿no? ¿Jesús se arriesgó al hacerse hombre? ¿A qué se arriesgó? Alguien dijo a pecar, pero no, Él es santo. Amén. Él tiene un atributo que es santidad. Él nunca podía pecar por su condición, por su esencia. Pero estuvo en la tierra. Él se despoja de todo de toda su posición para venir aquí a la tierra y humillarse. Hubiera sido el hombre más importante de la tierra, se hubiera humillado, porque la posición en la que él tiene es inigualable en el reino de los cielos, y aún la tiene. Amén. Por eso es que el Señor dice, Señor, cuando está orando en Juan 17 dice, Señor, dame esa gloria que me diste, yo quiero volver allí. Y el Señor por eso en ese momento de oración y luego en la consumación dice, bueno, terminé, he consumado, he terminado tu obra, en tus manos encomiendo mi espíritu. La tarea que me diste la terminé. ¿Cuál era la tarea? Venir a la tierra, morir para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos con su sangre, para mediarnos. Note, para morir, para mediarnos y para mostrarnos cómo ser humilde, cómo poder nosotros en este tiempo tener espíritu de mansedumbre, que siendo Dios se humilla, siendo Dios se humilla. Entonces, ¿qué somos nosotros para hoy no humillarnos, para hoy no bajar la guardia y poder acercarnos a nuestros familiares, poder acercarnos a esa persona que de pronto dice, yo porque tengo que pedirle perdón a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi tío? ¿Qué tal si saliendo de este culto vamos a pedir perdón? Pero ¿cuál es, de dónde, pastor, me va usted digamos, a confrontar de que yo tengo que ir a perdonar a tal persona que me hizo tanto daño? Que no puedo, pastor. Pero miremos el texto que dice, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para venir a la tierra y perdonarnos. Y el apóstol está tomando este ejemplo, no está hablando note que no está hablando, no está dando cristología aquí para hablar sino está hablando es el ejemplo que nos da Jesús para tener mansedumbre, para tener humildad, que Él, siendo la posición en que Él tiene, se humilló para perdonarnos. O sea que para pedir perdón necesitamos ver a Cristo. Sería muy bueno que este año lo terminemos en unidad, en amor, en confraternidad, en arreglar cualquier asunto y no cerrar, no dejar abierto ese ciclo, sino cerrarlo. Cerremos ciclos, cerremos un año 23 bien, pidiendo perdón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sé que les estoy pidiendo algo difícil, pero les estoy poniendo un ejemplo. Jesús se hizo hombre, o sea, Cristo llegó a ser hombre para morir por nosotros. Cristo llegó a ser hombre para morir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo llegó a ser Dios. Venga, Cristo siendo Dios, tuvo que ser hombre también para poder ser nuestro mediador. O sea que Cristo se hizo hombre para ser nuestro mediador. Se bajó. Y
Ahora, Cristo llegó a ser hombre y murió por nosotros para dejarnos un ejemplo perfecto. ¿Un ejemplo qué? Un ejemplo perfecto, un ejemplo perfecto de cómo humillarnos para que Dios nos exalte. Quiero que vean este texto aquí que me gusta muchísimo, que al hablar de esta parte de lo que Cristo llegó a ser hombre para morir por nosotros. Hebreos 2, 14, 15. Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, mire la Navidad ahí, él también participó de lo mismo. Pero ¿para qué participó de lo mismo? Siendo Dios. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Tras de quién va Jesús en el pesebre? Alguien la agarró ahí. ¿Tras de quién va Dios cuando envía a su hijo a hacer y lo hizo hombre? ¿Tras de quién va? Va atrás del diablo. Va atrás de Satanás, que tiene aquí su reino en la tierra, para destruirlo a través de su hijo. Por eso en la cruz vence al diablo. Hebreos, por favor, vayan allá. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Dice, anulando, deme el 13. Deme el 13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado, estábamos muertos en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo el Señor? Nos dio vida juntamente con Él. ¿Qué hizo? Perdonándonos todos los pecados. ¿Tras de qué va Jesús al hacerse hombre? Si Él es Cristo, es Dios, ¿para qué se hizo hombre? Para perdonar nuestros pecados, para vencer al diablo. Y dice, y anuló el acta de los decretos. Esto hizo en la cruz. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué dice más? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y dijo, esto está pago. El que ahora me reciba queda perdonado, queda libre, queda salvo. Es algo maravilloso. Versículo 15. Y despojando, ayúdenme a leer, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En donde el Señor venció al diablo. Entonces, ¿para qué Dios se hizo hombre? Para destruir al diablo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿No merece el Señor un aplauso? Eso. Ajá. ¿Cómo le dan un aplauso a un héroe en batalla? A un héroe de combate. ¿Cómo le dan un aplauso? Ahora, Él nos salvó, Él salvó a todo el mundo, nuestro héroe, que es Cristo. ¿Cómo debería de ser nuestra adoración? Lo estamos reconociendo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y lo adoramos. Una de las cosas que tiene que hacer la comprensión es mejorar nuestra adoración. O sea, a mayor comprensión de la Navidad, mayor adoración, mejor adoración. Nuestra adoración es baja, es frágil, es débil. Es por la falta de comprensión de quién es Jesús, el eterno, el todopoderoso, el verbo. Se hizo hombre, se hizo carne, se habitó entre nosotros, dice la palabra. Se vino a estar con nosotros. Déjeme Juan capítulo 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo, ayúdeme por favor, léalo, dice. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? ¿A cuál aquel? ¿Cuál? El del versículo 1, 2, 3, 4 y 5.
Aquel verbo, versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Acuérdense, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron por el verbo hechas. Y sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo era la luz de los hombres. Amén. Entonces, aquí dice, y aquel verbo, Dios, fue hecho carne. No, que escúcheme, hay una diferencia grandísima en este fue hecho carne. Viene a hacerse hombre. Y no es que perdió la condición de Dios. No, Él siguió siendo Dios, pero habitó en un cuerpo. Jesucristo en la tierra era Dios. La Biblia muestra en los evangelios muchos, decirlo así, muchas evidencias de que era Dios. Y Él se destapó en muchos momentos se soltó como Dios. En una se le salió así como sí, que llegan y suben al monte para ir a orar. ¿Se acuerda que suben en el monte de la transfiguración? O suben a orar un poquito y el Señor se le salió la cosa porque se puso a orar. Y en el momento que oró, se abrieron los cielos y eso quedó un espectáculo total donde su gloria se mueve y en el momento aparece Elías. ¿Y a quién más? ¿Quién es el otro que aparece? Elías y Moisés. Y Pedro, cuando estaba dormido, cuando Pedro se despierta, se enloqueció, dijo Señor, y pega un grito, hagamos una ramada aquí para Elías, otra para Moisés y otra para ti, quedémonos aquí. Una locura. El Señor mostró su gloria. Ahora, toda la gloria en el Antiguo Testamento descendía en el tabernáculo. Cuando el Señor quiso acercarse al hombre, dijo, bueno, hagan un tabernáculo y luego hagan un templo. El templo lo hizo David, Salomón, pero el tabernáculo antes de David, modelo 1500, Moisés llevaban, era un tabernáculo. Cuando Dios quiso acercarse al hombre, se movió a través de esa presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo. Pero cuando vino Jesús, toda la gloria se depositó en Cristo. Todo el poder se depositó en Cristo. Entonces, en Cristo estaba toda la gloria, toda la deidad, toda la divinidad de Dios. Y por eso se le salía, los enfermos quedaban sanos, los paralíticos quedaban sanos, los leprosos quedaban sanos, los endemoniados los reconocieron. ¿Qué es lo que le dicen los endemoniados a Jesús? Tú eres el ¿qué? El Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué nos atormentas? Ellos se dieron cuenta que Jesús era Dios. Era Dios. Entonces, para poder perdonar nuestros pecados, se tuvo que haber hecho hombre. Hebreos 2, 14, 15. ¿Ya lo leímos? ¿Ya lo leímos? Déjemelo otra vez. Para poder perdonarnos, para poder salvarnos, se hizo hombre. Entonces, la Navidad es esto. Reconocer que Dios se hizo hombre, fue hecho carne para perdonar nuestros pecados. Decirle, Señor, muchas gracias por esta osadía, por esto tan impresionante que hiciste. Por eso yo creo que este puede ser el suceso más glorioso. Si no se lleva nada, se acuerda de la enseñanza que hoy le doy. Si no se lleva nada, solo lleves esto. El hecho más glorioso que puede haber en la Navidad es que Dios fue hecho carne. Dios se hizo carne. Se hizo carne, ¿por qué? Porque no podía morir como Dios y nadie podía salvar al mundo. Y entonces, como hombre, podía morir y perdonar nuestros pecados. Amén. En segundo lugar, porque no teníamos mediador, no teníamos esperanza, no teníamos Dios. Y a través de su sangre preciosa y su mediación, hoy tenemos un mediador todos los días para orar y para acercarnos al Padre en oración. Por eso, a partir de ese gran sacrificio, de ese momento, entonces ahora
podemos acercarnos a Dios sinceramente. Acercarnos a Dios. Qué cosa tan hermosa. Deme Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 10. Así que, hermanos, ayúdenme a leer. Por tener a Cristo, por usted tener la Navidad en su corazón, el regalo de Dios, ahora dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar ahora, ¿a dónde? Mire, a ese lugar santísimo no entraba nadie, hermano, solo un sumo sacerdote. Nadie podía entrar ahí. Y ahora todos podemos entrar ahí. Haga de cuenta que el lugar santísimo es la VIP. ¿Sí se dice así? Para hablar con Dios. Y en el Antiguo Testamento teníamos que llegar al sumo sacerdote y decirle: ese lindo, venga, estos son mis pecados y todo. Y aún no se acercaba uno al sumo sacerdote, sino al sumo sacerdote se acercaban los sacerdotes. Y uno quedaba por aquí, siendo judío. Pero siendo gentil estaba uno más jodido. Estaba uno bien jodido, estaba bien lejos, que no teníamos nada. Si no éramos judíos, estábamos, no lo diga, perdidos. Y cuando viene Cristo y perdona nuestros pecados, media por nosotros, ahora es nuestro mediador por siempre. Y ahora usted puede entrar al lugar santísimo. Mire, hermano, si usted y yo no tenemos nada es porque no oramos. Si usted no experimenta un milagro es porque no ora. Porque el milagro está hecho en el momento en que usted ore. Esto es algo solo para los hijos de Dios. Esto es solo para los convertidos, para los que han aceptado a Cristo. Porque ahora usted tiene el acceso directo al Padre, al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Todos. El que tiene a Cristo, si no tiene, es porque no ora. Yo le desafío en este día a orar. Así usted diga: no sé orar, pero el corazón Dios se lo va a interpretar. Dios le sabe las pulsaciones de su corazón y se las va a interpretar, y su oración se la lleva al Padre. Porque esa es la función del mediador. Hoy tenemos mediador. Pastor, ¿por qué Cristo murió? Porque no teníamos mediador. La gente quiere volver al sacerdote y a que el pastor se ponga la sotana. Me gustaría que el pastor se ponga la sotana. Me gustaría que el pastor pusiera un confesionario allá y nos atendiera ahí. No, hermano, usted puede entrar directamente al Padre. Por eso usted dice: papá Dios, aquí estoy. Papito, sinceramente no, papito. Y ora con toda sinceridad. Con toda sinceridad. 19. Verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Él nos abrió ahora a través del velo. Esto es de su carne, a través de su muerte. Y teniendo un gran ¿qué, por favor? Un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Teniendo un ¿qué? Bien. ¿Quién es el del pesebre? ¿Quién es el niño Dios? Porque, yo tengo el niño Dios, yo tengo el Cristo crucificado. No, ¿quién es? Es Dios. Es Dios mediador. Que otros piensen, que otros digan lo que digan, pero ustedes no. Ustedes no. Dígale al que está a su lado: que otros piensen en San Gregorio, que visiten lo que visiten, pero usted no. Dígale: usted no. Usted tiene un mediador. Usted tiene un sumo sacerdote. Mírelo por favor al que está a su lado. Dígale: usted tiene un sumo sacerdote. Ore. Pida. ¿Cuánto le costó al Señor el VIP? No se salga de Juan 1:14. ¿Cuánto le costó el VIP al Señor para que usted entre al Padre? No lo están. Si no me hago comprender, estoy predicando mal.
¿Cuánto le costó a Dios el VIP de la oración? Según Juan 1:14. Y aquel verbo, hacerse carne. Navidad. La Navidad es un costo del cielo. La Navidad es el precio del Padre para que usted hoy tenga mediador. Dígale al que está a su lado, tenga mediador. Tenga, hermano, usted tiene mediador. Ahora usted no necesita de pastores, no necesita de ningún hombre, ningún sacerdote, usted mismo. Yo solamente le enseño. Pero, pastor, ¿qué tal si usted ora por mi mujer? ¿Ore usted que usted es el que se enamoró de ella? Ore por mi marido, ore usted que usted es el que lo quiere a él. ¿Qué tal? Pero yo le ayudo a orar, pero usted va adelante, hermana, entre usted. Señor, mi marido es tacaño, no me lleva a San Andrés. ¿Qué tal, Señor, si en enero bendícelo? Ore usted. Celebremos la Navidad. ¿Cómo? ¿Cómo se celebra la Navidad? Entrando, mire, acerquémonos. Ya que tenemos mediador, acerquémonos ¿con qué? Con un corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? A ver. Estoy pelado, Señor. No, estoy pelado, me duele. Estos días he estado tan enfermo, hoy no iba a predicar. Hoy no iba a predicar. Le iba a decir a Oscar que hoy predicara. Tan enfermo, pero sé que Dios me va a sanar y sé que en cualquier momento, como lo ha hecho muchas veces, su gloria se va a mover. Pero esto, acerquémonos. Me duele, no quisiera ni salir a ninguna parte. ¿Por qué? Le digo así, ¿por qué? Entre más te sirvo, me pasa esto. Sinceros con Dios. Y me habla, me dice, estás aprendiendo algo así, pero duele mucho. Duele. Te estoy enseñando. Sí, pero no hay otra forma. Y me hace acordar de mi Señor. No hay otra forma para salvar esta. No, tienes que ir a la cruz. Ese es el Señor. Ese es Dios. Con un corazón sincero podemos hablar con el Padre en plena, note segundo, ¿en qué? Con ese mediador, en plena certidumbre de fe. Sé que lo puedes hacer, tienes todo el poder. Y tercero, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura, con un corazón arrepentido. Así se entra. Así hay que aprovechar al mediador. Entonces, en primer lugar, a ver, ayúdenme, recapitulemos. ¿Por qué el Señor se hizo hombre? ¿Por qué fue hecho hombre Dios? Dios se hizo hombre. ¿Por qué? Primero, ayúdeme, ¿por qué? Para poder morir por nosotros. Para poder perdonarte a ti y a mí. Hebreos 2:14-15, otra vez. Hebreos 2:14-15. Yo quiero que ese texto se quede en el corazón de ustedes. Haga lo suyo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, todos somos humanos. Jesús también participó de ¿qué? De lo mismo, carne y sangre, humano, depositó, toda la gloria se deposita en un cuerpo, se humaniza. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. 15. Y librar, léalo por favor, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, para libertarnos, para sanarnos. Jesús vino y cuando está aquí en la tierra, mira a los discípulos allá y están ahí y mira todo lo que está sucediendo y dice: les voy a corregir la fe, les voy a sanar la fe. Me tocó venir a sanar la fe y el Señor viene a sanar fe porque ellos están lejos, completamente
Idos, y los discípulos tienen que ser corregidos en la fe. Le dice el Señor a Andrés y a Felipe: dales de comer. Cuando les dice dales de comer, Señor, pero ¿de dónde? Si no hay pan para tanta gente. Entonces el Señor le dice: recuéstenlos y déles de comer. Y luego hace el milagro y termina el milagro y dice: uy, glorioso. Y escuchen, Dios quiere sanar nuestra fe a través de milagros. ¿A cuánto les gustaría que Dios les sane la fe haciendo un milagro? Así que uno dice: estoy y viene el milagro. Y en el momento del milagro de la multiplicación de los panes, el Señor comienza a corregir la fe de los discípulos, según Marcos capítulo 6. Pero ahí mismo dice: no, todavía les falta a estos muchachos. Estos muchachos no han comprendido el milagro de los panes. Los voy a meter en otro milagro. Les voy a hacer otro milagro. Y los mete en una tormenta. ¿Se acuerda que los mete en una tormenta? Dicen: vayan adelante, boguen mar adentro y ya les llego allá. Y desde las 6 de la tarde vuelve y los encuentra a las 3:30, 4 de la mañana. Remen y dale, y nada que llegan al otro lado. Y cuando pasa su gloria por el frente de ellos, dice la Biblia que hizo como que iba de largo. Y eso es cuando el Señor va de largo, muestra su gloria allí, como se la mostró a Moisés, como se la mostró a Elías. Se la muestra a los discípulos. Los cielos y la mar descansan, y ahí los apacigua y le dan la mano. Y ahí es donde le dicen: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que aún los cielos y la mar le obedecen. Dios quiere hacer un milagro en tu vida para sanar tu fe. Yo creo eso. ¿Cuánto les gustaría eso? Bueno, levante su mano derecha. Va a recibir un milagro hoy en el nombre de Jesús. Financiero. Que usted diga: gloria a Dios. Que usted llore y diga. Y si le falta, va a haber otro milagro. Y si le falta, otro milagro. Y si le falta, otro milagro. Los discípulos comenzaron a ser sanos, pero al Señor le tocó hacerse hombre. Hoy el Señor se va a hacer a ti si lo recibes en el corazón.